Calispera. Hoy es 19 de julio de 2020. El propósito del presente video es presentarles a ustedes un par de clarificaciones con respecto al abordaje que hice en el video anterior titulado ¿Por qué derivó el cinismo en una abyección? La primera clarificación es muy sencilla, es solamente declarar una errata. Dije Metronax, dije el nombre Metronax o Metronacte y simplemente cometí un error. El nombre no es Metronax o Metronacte, sino Demonax o Demonacte, de Chipre. Por lo tanto, allí en el video anterior donde ustedes escuchen Metronax o Metronacte, pongan por favor la palabra o el vocablo Demonax o Demonacte. Ahora, la segunda clarificación. Cuando terminé el video, me di cuenta de que había, por los propósitos del video mismo y por la situación que asumo cada que intento hablar del cinismo, había incurrido en un prejuicio. Prejuicio quiere decir aquí que uno está dentro de un marco lógico, lo que implica unas consecuencias de sentido y de verdad, y desde allí hablé todo el tiempo. Esto hace que solamente pueda ver las posibilidades, las limitaciones de ese marco lógico, de esa petición de sentido que tiene ese discurso. ¿Cuál es el prejuicio? Y que ese prejuicio es básicamente entonces consecuencia de una postura en un discurso, o en un lugar o en una pretensión. El prejuicio incluso se ve desde el modo de titular el video. Yo utilicé el sustantivo abyección para hablar del tropo o derivación o deriva del cinismo en la historia. Entonces, cuando hablo de prejuicio no estoy hablando solamente de moralina, sino que estoy hablando primero de un asunto históricamente comprobable. El cinismo pasó de ser una propuesta de virtud y de una antropología filosófica a derivar, como expliqué en el video anterior, en un concepto negativo. Para quien lo dice, usualmente la palabra cinismo tiene connotaciones negativas, que no dejan muy bien parada a la persona a quien se califique pues, de cínico o de cínica. Entonces, ¿a qué me refiero con prejuicio? Este prejuicio se explica desde la intención que yo tengo cuando estoy haciendo los videos del cinismo. ¿Cuál es la pretensión? Sugerir o presentar una propuesta interpretativa de lo que el cinismo es, de lo que el cinismo implica, basado en el capítulo 6, básicamente, del libro de Diógenes Laercio, que ya pues es harto conocido porque lo menciono en todos los videos. Es decir, que el marco de referencia para hablar es siempre ese capítulo. Mis intenciones son, en estos videos, explicar qué implicaciones tiene lo que yo puedo entender desde esas anécdotas, desde esas narraciones que da Diógenes Laercio. Entonces, cuando tuve que hablar del tema, que es un tema histórico, que se ha tratado, de cómo el cinismo fue cambiando de significación, entonces, como mi ya usual forma de abordar el video es solamente quedarme en la situación del cinismo tal como la proponían Antístenes, Diógenes y los demás, pues entonces cualquier cambio de significación, cualquier cambio de actitud, no podía ser sino calificado de desviación, alejamiento, extravío, incluso llegué a decir vaciamiento de sentido, ekenosis o pleno vaciamiento, y hasta dije que el discurso quedaba como un cascarón vacío. Esas son las expresiones un tanto que me molestan por estar en el video tratando, digamos, de mantener la interpretación en ese marco de referencia inicial que ya les expliqué. Ahora, para poder hacer ese video tuve que repasar las refutaciones que incluso hacían los latinos y los ciudadanos de la época helenística a esa manifestación que en ellos ya era evidente. Es decir, primero, no es un prejuicio mío en el sentido de que no es una moralina con la que yo estoy juzgando al cínico superficial, sino que
Esos son los términos en los que se expresaban algunos antiguos cuando veían el cambio del discurso. Y dos, por estar todo el tiempo queriendo, digamos, explicar el marco de referencia de Diógenes Laercio, pues entonces esos significantes y esos significados nuevos no podían ser sino entendidos como vaciamiento, alejamiento, depreciación y lo que fuere. Entonces, primero, ¿se verifican esas acusaciones? ¿Se verifican esos modos de entender el cinismo a través de la historia? Sí. En los latinos es evidente, en el mundo helenístico también. Y yo, por estar tratando de dar cuenta de eso que he leído, pues los asumí para hablarlos, porque siempre mi intención, insisto con ello, es tratar de dar una interpretación o dar una sugerencia interpretativa de lo que yo mismo he entendido del cinismo desde Diógenes Laercio y desde lo que he leído. Ahora bien, cuando acabé ese video, recordé, es decir, cuando ya no tenía la presunción ni la pretensión de estar constantemente hablando desde Diógenes Laercio, me acordé de mi cotidianidad como profesor de semiótica, de semiología y como lector de textos de lingüística. Y es que recordé la posición evidente de la contemporaneidad, es decir, ya no hablando desde la moral, sino tratando de mirar la estructura del lenguaje, que el lenguaje es un hecho vivo, que realmente no existen interpretaciones inmóviles, sino que cada que otro ser humano acoge un maestro o un discurso, ya pone como riesgo interpretativo sus propios significantes sobre el discurso que recibe del otro. Es decir, que algo de lo que quien da brinda se pierde y el riesgo del intérprete es tener que poner sus propias significaciones, sus propios significantes en eso que recibe de algún modo a la mitad. Los significantes sin poder determinar exactamente cuáles eran los significados con los que el emisor, llamémoslo así, sostenía sus significantes. Entonces el riesgo de interpretación siempre es que el intérprete arriesga sus propios significantes con lo que puede, lo que tiene en su momento histórico para llenar eso que recibe. Entonces, si hubiera recordado esa postura semiótica, semiológica y lingüística, al momento de hablar no me hubiera referido al cinismo solamente como un vaciamiento, como un cascarón vacío, sino que lo hubiera mencionado como una inexorable actualización, resemantización o adición de sentido nuevo. Inclusive, así no diera cuenta ya de los órdenes filosóficos de verdad que proponían Antístenes y Diógenes. Es decir, que lo que a mí no me gustó del abordaje que hice la vez pasada fue que quedé hablando solo desde la moral. Es decir, no es lo que dijeron los fundadores, por lo tanto es una cosa vacía, es una cosa superficial, es una cosa, y que insisto, así es como se refieren los antiguos detractores del cinismo superficial, así lo llaman, un cinismo ya vaciado, un cinismo que ya no tiene una antropología, que no tiene una ascesis cínica para complementar el semblante de ser unos mendigos arrapastrosos que a toda hora están insultando sin realmente una propuesta filosófica, que así sucedió. Entonces, ¿a qué me refiero por prejuicio? Y que es justamente, digamos, lo que me molesta el abordaje que hice en el video anterior, o que me resuena, o que me deja, digamos, como una espinita. Que aunque Antístenes y Diógenes hubieran reprochado los usos que los ulteriores hicieron cuando el cinismo se populariza, porque ya no daría cuenta de lo que ellos estaban queriendo dar, sugerir, o que ya no daba cuenta del compromiso tal como ellos lo entendían, sí hay que decir que aunque eso ya no nos parezca y no cumpla las significaciones originales, pues es un modo de darle significado a algo. Por ejemplo, en términos de pragmática lingüística, de pragmática y de lingüística, el sujeto que utiliza el cinismo, que en su época ya era un asunto que tenía cierto fulgor de verdad, para
hacerse pasar por filósofo y para darse un estatus social, aunque a Antístenes le hubiera podido parecer reprochable o a Diógenes le hubiera podido parecer reprochable en términos de no es sino una moralina más, digamos que en términos de la pragmática lingüística, lo que hay es una interpretación, un uso y una posibilidad de servirse del discurso de su época. Es decir, elegir un discurso para no comprometerse como los fundadores hubieran querido o exigido en una escuela, sino para sobrevivir en una sociedad, es un hecho pragmático que implica una reinterpretación muy inteligente de hecho. Entonces eso es lo que me molesta, que no di mi otra postura cotidiana, porque soy consciente de ella en mis clases de semiótica y de semiología, y es la de la postura pragmática del lenguaje. Es que en últimas, el lenguaje cambia porque cada sujeto, primero, actualiza los significantes que recibe dándoles un significado. Y segundo, porque es que los actualiza para servirse de ellos, para actuar con ellos y para sobrevivir con ellos y para comunicarse con ellos y para ser con ellos. En el mundo social que le tocó, en la época en la que le tocó. Entonces, quiero diferenciar, porque es que no estoy diciendo que lo que yo dije esté incorrecto. Es decir, hay documentos históricos donde podemos corroborar esos reproches de superficialidad del cinismo. Segundo, es un hecho comprobado en nuestra contemporaneidad que la palabra cinismo ya no implica lo mismo que significó para Diógenes y Antístenes. Lo que a mí me quedó, digamos, como molestando fue que si yo trabajo lingüística, que si yo trabajo semiótica, porque hablé solamente desde los reproches morales corroborables en la historia. Entonces el video quedó solamente como una especie de lo que se apartó del cinismo se vació, es una tontería, es superficial. Y yo sé que yo mismo no opino eso. Lo que pasa es que creo que, y creo que es entendible, es porque mis intenciones son, en el video anterior y en todos los videos del cinismo, mantenerme en el marco de referencia del texto de Diógenes Laercio para dar una definición. Entonces, claro, si yo me pongo en esos significantes como un Antístenes o como un Diógenes, esos comportamientos o esas actualizaciones de los significantes del cinismo no pueden ser sino entendidos como una desviación, como una moralina más, como un no misma más, que así lo expresé la vez pasada. Entonces yo creo que mi molestia es que siendo un profesor de semiótica y de semiología, no di cuenta también de la postura de, bueno, pese a que eso le hubiera podido molestar a Diógenes y a los que conocieron el discurso del cinismo, pues en últimas es el destino de todo discurso, que la lengua está viva y que lo que hacen los seres humanos es tomar los significantes que reciben y actualizarlos. ¿Qué es actualizarlos? Asumir el riesgo significativo de dar los significantes propios o los que uno tiene con lo que es y lo que puede en su tiempo histórico para significar e incluso deliberadamente alterar. Porque es que si la interpretación plena fuera posible, que además es imposible, cada que alguien habla algo se pierde y en ese hueco que queda de lo perdido no queda sino la exhortación a la interpretación. Es que si fuera posible una interpretación plena, las sociedades no avanzarían, todos entenderíamos lo mismo por lo mismo, no habría malos entendidos, no habría arte, no habría poesía, no habría subjetividad. Es decir, que la objetividad plena es la ilusión del lenguaje. Permitir la comunicación plena, de todos entender lo mismo por lo mismo y transmitirlo del mismo modo a todos y que eso se postergue para que siempre el mundo signifique lo mismo y sea lo mismo. Por fortuna, interpretar es asumir un riesgo de tener que brindar unos significantes nuevos o una sintaxis nueva o un ordenamiento nuevo a lo que se recibe. Entonces, a eso simplemente pues quería llegar. Está la otra posición que ya no es posición solamente desde la hermenéutica del texto, sino la interpretación lingüística. Por mucho que le hubiera eso disgustado a Diógenes, Antístenes, a Crates, a Onesícrito y los demás, e insisto, eso es correcto, porque estamos tratando de determinar qué es el cinismo, y desde luego los antiguos reprochaban tal como yo lo expliqué. Sin embargo, está la otra postura, que ya es una postura contemporánea, que cuenta con el lenguaje como un hecho vivo y no solamente como un hecho de un deber
ser o de una interpretación absoluta o de un discurso que no puede mutar, sino justamente lo contrario. El lenguaje es la actualización, la resemantización y el uso, la pragmática que hace cada sujeto en ese mundo que le corresponde y con eso que recibe. Creo que con este video quedó un poco ya más calmado al haber clarificado que existía esta otra posibilidad de leer ese fenómeno, lo cual no significa que el video anterior esté desautorizado o que el video anterior hubiera dicho un error, sino que son dos modos de mirar las cosas desde marcos de verdad o de marcos lógicos distintos. Si se habla desde la filosofía cínica, hay la sensación de desviación. Si se habla desde la lingüística, no hay más que pragmática, no hay más que la lengua está viva, no hay más que la gente se sirve astuta e inteligentemente de los discursos para poder sobrevivir, porque es que los discursos, los significantes, no son más que hechos que nos permiten vivir, no verdades recalcitrantes que no se pueden tocar o que solamente se deben asumir de un determinado modo. Allí donde un ser humano conversa con otro, siempre sale una interpretación nueva, es decir, que es imposible que cada que hay una escuela, es decir, cada que hay un maestro que le habla a un estudiante, el estudiante no puede, por mucho que desee, salir exactamente igual que el docente en términos semánticos, puesto que él ha hecho un riesgo por cuanto algo del maestro, por cuanto algo del decir del maestro se pierde. Y el estudiante o el discípulo no puede más que rellenar con lo que puede. Es que así el discípulo quisiera ser exactamente igual que el maestro. Lo que él cree que es ser igual que el maestro ya es una interpretación suya. Y por eso de Sócrates salieron tantas interpretaciones. Todas las religiones se pelean porque cada uno de los líderes religiosos interpreta a las verdades más o menos distintas y no hay otra opción más que la heterodoxia interpretativa. Es decir, allí donde falla el lenguaje es justamente ese fallo que permite que podamos enriquecer, que podamos ser sujetos con riesgos interpretativos. Por fortuna, el pleno entendimiento no es posible. O como creo que decía Humberto Eco, creo que eso es solo parte de una pesadilla, que el lenguaje funcionara con sus propios ideales de comunicación plena. Ahora pues quedo más tranquilo, muchas gracias por seguir este video. Espero que hayan entendido el punto de mi clarificación, de mis clarificaciones. Hasta la próxima, si es que hay una próxima. Hasta Isan, Kaliniftasas, ya.